Hola, bienvenidos al canal de materiales de construcción. Con esta lección damos por terminado el tema de áridos. En esta ocasión vamos a ver las propiedades mecánicas del árido grueso y todos aquellos elementos o compuestos que pueden químicamente reaccionar entre el árido y el cemento, alterando las características o las propiedades de los morteros y de los hormigones. Tomad buena nota, empezamos ya. Las propiedades mecánicas de los áridos, de la grava fundamentalmente, se basa en la dureza, no en la resistencia mecánica, sino en la dureza. ¿Por qué? Pues porque la dureza está relacionada con esas características mecánicas variando en el mismo sentido. Cuanto más duro es el material, más resistente es, más resistencia mecánica tiene. La dureza de los áridos tiene cierta importancia en los morteros y en los hormigones que se van a utilizar en las unidades de obra sometidas al desgaste o al impacto y, por supuesto, a las estructuras resistentes. Para las gravas empleadas en construcción se mide de forma indirecta la dureza mediante un ensayo que se denomina el ensayo de la determinación de la resistencia a la fragmentación, que está regulada por la norma UNE en 1097-2, que es del año 2010. Veamos qué dice este ensayo, esta determinación de la resistencia a la fragmentación. El fundamento es sencillo. Es un procedimiento para la determinación de la resistencia a la fragmentación del árido grueso, de la grava. La arena no, la grava. La arena se hacía antes un ensayo, que era el ensayo de Microdeval o el de friabilidad de las arenas, pero que ha desaparecido de la instrucción del hormigón estructural EHE del 2008. Consiste en voltear una muestra de árido grueso, de grava, en el interior de un tambor giratorio, como si fuera una lavadora, junto con una carga abrasiva formada por esferas, bolas de acero de diferentes diámetros. Tras ese volteo se determina el material retenido por el tamiz de 1,6 milímetros. Tened en cuenta que la grava son todo el árido superior a 4 milímetros y nosotros lo que miramos después de este ensayo es qué cantidad de grava se ha triturado, se ha desmenuzado de tal forma que queda retenido en el tamiz de 1,6 milímetros. Estas son las esferas de acero que se utilizan y ahí tenéis la foto de la máquina. Esta máquina se llama la máquina de los ángeles, porque el ensayo se llama ensayo de los ángeles. ¿Qué aparatos utilizamos? Pues utilizaremos una serie de tamices de malla que son el 1,6, el de 10, el de 12,5 y el de 14 milímetros. Además utilizaremos lógicamente la máquina de los ángeles, la carga abrasiva y luego balanza para pesar y una estufa para desecar el árido que estamos ensayando. ¿Cómo hacemos esta determinación de la resistencia a la fragmentación? Pues primero tamizamos la muestra y seleccionamos lo que pasa por el tamiz 14 y queda retenido por el tamiz de 10 milímetros. Quiere decir, tenemos ahí granos que tienen un tamaño mayor de 10 milímetros y menor de 14. Digamos que la fracción granulométrica es la 10/14. El resto del árido lo quitamos, todo lo que es mayor de 14 o lo que es menor de 10 milímetros lo quitamos. Lavamos y secamos esa muestra y de ella cogemos 5 kilos, 5.000 gramos de esa muestra de tamaño 10/14. Lo introducimos en la máquina de los ángeles junto con la carga abrasiva, esas esferas de acero. En definitiva, metemos unas 11 bolas de acero de distintos tamaños
y la masa total, el peso total de la carga abrasiva está entre 4.690 gramos y 4.860 gramos, algo más de 4,5 kilos en ambos casos. Una vez introducida la muestra y la carga abrasiva, cerramos la compuerta de la máquina herméticamente para que no se escape ninguna partícula, incluso de polvo, y lo ponemos en marcha. Ponemos en marcha la máquina de Los Ángeles girando sobre su eje horizontal y da 500 vueltas a una velocidad constante. Una vez terminado ese proceso de volteo, se extrae el material. Habrá piedras de tamaños inferiores a 10 milímetros, inferiores a 14 milímetros, incluso habrá piezas, trozos de árido que se hayan desmenuzado y hechos polvo. Se lava la muestra y se tamiza todo el conjunto por el tamiz de 1,6 milímetros. Todo lo que se cuela por el tamiz de 1,6 nos olvidamos de él. Lo que hacemos es secar la muestra retenida en el tamiz de 1,6 y una vez seca se pesa, obteniendo un peso M. Si no se hubiera destrozado nada, si no se hubiera triturado ningún grano, pues ese M sería de 5.000 gramos. Sin embargo, pesa menos. ¿Por qué? Porque hay mucho material que se ha convertido en polvo y tiene un tamaño inferior a 1,6. El tanto por ciento de resistencia a la fragmentación es los 5.000 gramos que hemos introducido menos la cantidad de material que queda retenido en el 1,6 milímetros, que es pues lo que pasa por el 1,6, o sea, la parte que se ha molido y que su tamaño es inferior a 1,6. 5.000 menos la parte retenida en el tamiz de 1,6 es lo que pasa por el tamiz de 1,6. Respecto a la muestra total, que son 5.000 gramos, y expresado en tanto por ciento multiplicado por 100. La instrucción EHE 08 fija que el coeficiente de Los Ángeles o la resistencia a la fragmentación de las gravas para hormigón estructural debe ser inferior al 40%. Solo puede haber un 40% de material que se ha roto con tamaño inferior a 1,6. Incluso para los hormigones de alta resistencia, ese 40% se reduce al 25%. Tendremos que utilizar áridos, gravas, cuya resistencia a la fragmentación sea importante, sea elevado, sean áridos duros. En otro orden de cosas tenemos las propiedades químicas de los áridos. De ellas vamos a analizar fundamentalmente las sustancias perjudiciales que pueden acompañar a los áridos y que por efecto de alteración bien del propio árido, bien por reacción con el cemento, alteran o degradan la calidad del mortero o del hormigón. Los áridos pueden tener sustancias o elementos que perjudiquen el producto final, el hormigón, el mortero. ¿De qué formas lo pueden hacer? Pues impurezas orgánicas que interfieran en el proceso final de hidratación del cemento, afectan fundamentalmente a las reacciones de hidratación y fraguado del cemento, retrasando normalmente y repercutiendo finalmente en sus resistencias al alterar las reacciones de fraguado, a las reacciones de hidratación por ralentizarlas, hacerlas más lentas. Finos que aumentan la exigencia de agua o disminuyen la adherencia. Sabemos que si un árido tiene exceso de finos, requiere o demanda más cantidad de agua de amasado y consecuentemente la resistencia mecánica de ese mortero, de ese hormigón, se reduce. Si los áridos tienen depositados
sobre su superficie partículas finas, como puede ser polvo, polvillo de arcilla o el propio fino de machaqueo, al usar áridos de machaqueo, que es lo que llamamos camisa en esos áridos, afecta a la adherencia con la pasta de cemento, con la pasta de cemento y agua en los morteros y en los hormigones. Entonces, exigen mayor cantidad de agua de amasado y consecuentemente disminuye su resistencia. A veces al árido es acompañado por terrones de arcilla que son nocivos, ya que crean nódulos de baja resistencia. La arcilla en terrones pues se desmenuza fácilmente y más con la humedad. Y se suelen romper durante la elaboración del mortero, durante el amasado del mortero o del hormigón, produciendo partículas muy finas y blandas. Tenemos el mismo problema que cualquier partícula de polvo o finos de machaqueo. Compuestos que puedan reaccionar químicamente con los compuestos del cemento. Es lo que llamamos la reacción árido-álcali. La reacción árido-álcali es la que se produce cuando el árido contiene determinadas formas de sílice que reaccionan con los álcalis del cemento, el óxido de sodio y el óxido de potasio, dando lugar a la formación de geles sílico-alcalinos que en presencia de humedad aumentan notablemente de volumen y las fuerzas producidas por la expansión rompen, erosionan el hormigón presentando pequeñas fisuras en su superficie que son susceptibles de ser vía de acceso para otros materiales como puede ser el agua, el oxígeno y producir corrosión, por ejemplo, en las armaduras. En función de la forma en que se desarrolla la reacción árido-álcali, existen tres tipos de áridos alcalinos, los cuales tenemos que tener en cuenta. Por un lado tenemos áridos que contienen sílice metaestable, sílice amorfo o sílice criptocristalino poroso. Ahí tenéis, por ejemplo, pues está el ópalo, la calcedonia, la tridimita, son minerales, son arenas, son áridos en general, áridos que están compuestos de estos minerales y que tienen esa sílice metaestable, amorfa o criptocristalino poroso. La reacción son bastante rápidas, reacción árido-álcali, y se manifiestan a partir de los 5 años de estar el hormigón colocado, donde se produce esa fisuración, esa fragmentación, ese aumento de volumen. Áridos que contienen cuarzo altamente deformado y o con un tamaño de grano que le da carácter reactivo, es el cuarzo criptocristalino. Todos los áridos que tienen ese cuarzo altamente deformado o cuarzo con un tamaño de grano criptocristalino, pues producen esa reacción árido-álcali, esa formación de ese gel sílico alcalino. Las reacciones son más lentas y los daños se detectan a partir de los 10 años de vida de esa estructura, de ese hormigón, de ese mortero. Y por último está el alcalicarbonato. Es la reacción que se produce entre los álcalis del cemento y áridos de carácter dolomítico. Es menos frecuente produciendo falta de unión entre el árido y la pasta. Siempre sabéis que la pasta es el cemento más el agua. Y creándose un efecto de disgregación por la formación de brucita en el seno del hormigón, que también origina esa rotura, esa fragmentación, esa disgregación, esa erosión del hormigón. Más sustancias perjudiciales, el contenido de sulfatos solubles. El yeso y los sulfatos deben estar limitados por reaccionar con el aluminato tricálcico de los cementos Portland. Y os remito a el tema de cementos, composición potencial del cemento Portland, ataques químicos del cemento Portland, y ahí tenéis
que el yeso, los sulfatos, atacan al aluminato tricálcico formando un producto expansivo que se llama etringita. Por eso está limitado por la instrucción del hormigón estructural EHE08, el contenido de sulfatos solubles, tanto en el agua como en los áridos, como en cualquier componente del hormigón. Esas es las limitaciones que da la instrucción. Para el árido grueso es 0,8, igual que para el árido fino. Y eso es el porcentaje máximo en peso de iones sulfato SO3 negativo referidos al árido seco. Compuestos totales de azufre. Integra a todos los compuestos totales, todos los azufres que puede haber en la composición de un hormigón y sobre todo de los áridos del hormigón. Los más peligrosos son los sulfuros de hierro porque son oxidables bajo la acción de agentes atmosféricos, por ejemplo, la humedad o el ambiente, produciendo fisuraciones en el hormigón. Cuando la diferencia entre los compuestos totales de azufre y los que están como sulfatos solubles, que es los yesos que hemos visto anteriormente, es mayor de 0,25%, nos da idea de que existe una cantidad peligrosa de sulfuros oxidables. Presencia de cloruros. Es conveniente limitar el contenido de cloruros en el árido por su participación en la aparición de fluorescencias, manchas blancas de tonalidad blanca por precipitación de cristales, y además da lugar a la corrosión de las armaduras, viéndose agravado lógicamente cuando el ambiente es húmedo o en ambientes marinos. En el caso de arenas de playa o gravas de playa o de costa, la presencia de cloruro sódico es destacable, por lo que si el hormigón va a llevar algún tipo de armadura, utilizamos hormigón armado o pretensado, debe lavarse este árido para reducir lo más posible el contenido de cloruros hasta los límites exigidos por la instrucción del hormigón estructural EHE08. Y esos contenidos son para hormigón en masa 0,15, para hormigón armado 0,05 y para hormigón pretensado 0,03%. Eso el contenido del ion cloro referido al árido seco. Independientemente de las sustancias químicas que hemos ido viendo, también existe la inestabilidad a ciclos de congelación-descongelación, hielo y deshielo. Sobre todo cuando los ambientes específicos donde se va a colocar ese hormigón son del tipo H o F, ya sabéis, con heladas, procesos de congelación y descongelación de hielo y deshielo. Cuando el coeficiente de absorción de los áridos supera el 1%, se pueden producir variaciones de volumen en la alternancia de los ciclos de congelación y descongelación, de hielo y deshielo, o por cambios térmicos de la temperatura, considerando al árido inestable en cuanto a volumen y produciendo disgregaciones y fisuras. La pérdida en peso en 5 ciclos tratados con sulfato magnésico, el árido fino se recomienda que la pérdida en peso sea como máximo del 15% y en el árido grueso del 18%, pero no más de esa cantidad. Ya hemos visto un repaso general a todo el tema de áridos. Veis que tiene su importancia dentro de eso que hemos estudiado, que es el hormigón. Y por supuesto va a tener su importancia en las arenas en el estudio que vamos a hacer de los morteros. Por eso es un material que, siendo muy abundante, y ya lo dije creo que en el primer vídeo, siendo muy abundante y siendo el segundo producto más consumido en la naturaleza después del agua, la arena,
andamos mal de este material en la naturaleza, consumimos más de lo que la naturaleza genera y eso puede crear un problema añadido a todo el problema ambiental del agua y del medio ambiente en general. Bien, en la próxima lección vamos a empezar con los morteros, algo que se utiliza profusamente en las obras de construcción, desde colocar ladrillos, bloques o dar un revestimiento a elementos verticales, horizontales o cualquier otra unidad de obra. No faltéis a la próxima clase, que paso lista. Sed buenos y seguid estudiando.